Buenas noches. Que Dios los bendiga mucho. Yo no sé cuántos tienen asiento, pero los que tienen, disfrútenlo. Los otros, soporten. Cuando hablábamos acerca de romper paradigmas, siempre que uno utiliza la palabra romper, está implicando una situación que es compleja, ¿no? Porque uno siempre piensa en edificar, pero algunas veces para poder edificar primero hay que romper. Y esto es algo muy fuerte que nos toca a nosotros vivir como personas en la vida. Siempre va a haber algo que hay que romper. Pensaba por un momento en David, en el rey David, ¿no? Y pensaba en su tribu, de donde él venía. La tribu de donde venía David era gente mala. Es decir, Judá fue el que dijo, vendamos a José. Y tuvo la idea de vender a su hermano como esclavo. Es decir, no viene de una prosapia, no viene de una historia buena y había que romperla. Y él la rompe a tal punto que se transforma en uno de los personajes importantes en la historia que marca la tendencia y dice, para allá tenemos que ir. Ese es el camino que tenemos que transitar. Entonces, hay paradigmas que se nos van formando, algunos que son propios, que nos pertenecen a nosotros y que nos están limitando porque tiene que ver con nuestra familia, porque tiene que ver con nuestro pasado, porque tiene que ver con nuestra historia. Hay otros que nos son impuestos por la sociedad en que vivimos, donde te dicen qué podés lograr y qué no podés lograr. Cuando te hablan de lo que no podés lograr, básicamente te están diciendo, queremos que te quedes en este sector, queremos que te quedes en este sitio, y realizan como si fuese un gueto virtual. No hay un barrio donde te encierran y te ponen un alambre de púas y te dicen, de acá no te podés ir, pero existe en realidad un verdadero campo de concentración donde hay gente que se le dice, usted va a hacer esto. Yo recuerdo una película que me mandaron cuando yo saqué el disco Surcos, una película que tiene el mismo nombre, que es una película mexicana, y narra acerca de la historia de una escuela y de un problema con la educación mexicana. Entonces muestran una escuela que estaba en perfecto estado, estaba muy bien, no tenía ningún problema del edificio, sin embargo, deciden demolerla. Los maestros, los alumnos, los padres se manifiestan, hacen diferentes tipos de manifestaciones tratando de evitar de que demuelan la escuela, pero no lo logran. En el medio hay represión, todo lo que ustedes se pueden imaginar que sucede en las manifestaciones, es decir, disolvían las manifestaciones con golpes y todo lo demás. Pasaron 2 años de que tiraron abajo la escuela, ¿no? Vinieron con la Wrecking Ball, con esa bola de acero impresionante que la hacen mover y van destruyendo, no quedó nada, piedra sobre piedra. Y entonces la Coca-Cola donó una escuela preciosa que instalaron ahí, pero que solamente generaba gente capacitada para la fábrica de ellos. O sea que la persona que salía de ese lugar no podía trabajar en otro sitio que no fuera en la fábrica que ellos tenían montada en ese lugar. Esas son las formas de esclavitud moderna, donde cierto tipo de educación va marcando un paradigma y te dice, de aquí no te podés mover, este es el espacio en que vos vas a vivir, esto es lo que vas a hacer, así vas a estar. Y esto está pasando mucho en el mundo de hoy, que son diferentes formas de esclavitud moderna que se están dando. Y entonces uno, en medio de lo que por allí atrás ustedes ven que habla de la Iglesia Revolucionaria y el Centro de Estudios como parte de esto,
piensa cómo nos liberamos de esto, cómo rompemos esa barrera. Ese paradigma, ¿no? Como el famoso paradigma del elefante que lo ataban de chiquito a una estaca y como él no podía moverse, creyó que la estaca era tan poderosa que después cuando creció y tenía una fuerza mucho mayor, no se animaba a tironear y a hacerse libre porque creía que jamás iba a poder ser libre. Y una simple soga y una estaca pequeña detenían a un animal con una potencia tremenda porque el paradigma se le había formado. Es decir, se le generó en la cabeza una idea, tenía un reflejo de sí mismo que no era el cierto y lo creyó, porque esto es un paradigma, en definitiva. Y para aquellos que hablamos, conocemos y vivimos por fe, sabemos que los paradigmas son tan fuertes que condicionan a la persona y lo llevan donde el paradigma quiere. Vivimos en un mundo donde los paradigmas se generan permanentemente. Tenemos muchas formas en las cuales se van generando los paradigmas y nosotros tenemos que ir contra eso y liberarnos. Jesús sabía decir que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, y entonces uno se pregunta cuál es la verdad que uno tiene que conocer. Obviamente, él hablaba del Evangelio. Yo pensaba un poquito en Jesús, porque si uno va a la Biblia es el libro por excelencia de los emprendedores. Ya sea, si vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver cómo Dios tuvo que rescatar a un pueblo. Bueno, si quieren, empezamos a hablar desde Abraham, ¿no? Abraham, Dios le dijo, tenés que hacer un pueblo. Yo de vos voy a hacer, de tus lomos voy a sacar naciones. Y uno dice, a ver, ¿países van a proceder de mí? Sí, es lo que Dios le dijo a Abraham. Pero después, por esas cosas, terminaron siendo esclavos y aparece Moisés. Y Moisés va a liberar a Israel de Egipto, pero los va a introducir en la tierra prometida para empezar a desarrollarlo. Y es un ejemplo de emprendimiento clave. Romper el paradigma de la esclavitud, sacarlos. Sabemos decir siempre que fue mucho más fácil que Dios sacara a Israel de Egipto que pudiera sacar a Egipto de Israel. Es decir, en el camino del desierto lo que siempre decían los judíos era, ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos sacaste? Cada dificultad, cada problema que tenían era, ¿para qué nos sacaste? ¿Por qué nos sacaste? No había tumbas en Egipto para morir allá, es decir, el pensamiento no era negativo, era terriblemente negativo. No podían llegar a pensar de que ellos tenían una opción, que había una posibilidad. Ellos estaban atados a una historia, y esa historia decía que era mejor ser esclavo que tener la clase de problemas que tenían ahora porque estaban enfrentando la libertad. Porque cuando vos sos libre, tenés que aprender a disfrutar de la vida, pero también a asumir los riesgos que la libertad te pone por delante. El emprendedor tiene que tener esa capacidad de revelación o de iniciativa para ver lo que nadie ve. El emprendedor tiene que tener, y esto después se los voy a repetir, pero el emprendedor tiene que tener la capacidad de buscar las soluciones, no de ver los problemas nada más. Si caminás por la calle, vas a ver que la gente se queja. Tratá de juntar las quejas de la gente y si podés establecer una media de la queja, te vas a dar cuenta de que se quejan casi todos. Si vos podés resolver esa situación, tenés un negocio. El 25 de mayo de 1810 no había paraguas. No existían los paraguas. O sea, a nosotros nos vendieron siempre que había paraguas, no había paraguas. Pero en el transcurso de la historia a alguien se le ocurrió que si ponía un sistema móvil y se abría una tela, eso le daba la posibilidad, era una mini carpa portátil. Y eso le daba la posibilidad de no mojarse o de que el sol no te cocinara. Y entonces empezó a vender paraguas. Muchos saben, los que no lo saben se enteran.
Yo fui o soy de profesión publicitario. Tuve muchos años en una agencia de publicidad. Y la publicidad lo que hace básicamente, además de comunicar y todo lo que ustedes quieran que podamos hablar la parte positiva, pero la publicidad va a generar necesidades. Le dice a la gente lo que la gente necesita. Que no siempre la gente lo necesita, pero la publicidad le va a decir que lo necesita. ¿Se entiende? Entonces te ponen a un rubio que cruza puentes increíbles y qué sé yo, qué sé cuánto, y después saca un cigarrillo Camel y vos decís, si fumo Camel me voy a hacer como el rubio. ¿No? Y si no le gusta el rubio, con el morocho de Marlboro, que es lo mismo, nada más que con el ganado, porque es la misma historia, nada más que en vez de hacer un safari como hacía el rubio, este era ganadero, llevaba ganado. Y cuando uno mira eso y dice, pero vos necesitas fumar, no, yo no necesito fumar, es más, los que alguna vez fumaron saben que el cuerpo se resiste y la primera vez que tragaste el humo, estornudaste, vomitaste, escupiste, tosiste, todo junto a la vez. Porque el cuerpo dijo, ¿qué porquería me estás metiendo adentro? Y lo trató de sacar urgente para afuera porque no te gustaba, pero a la gente se le fue metiendo a través de esto la necesidad. Pero hay otras necesidades que sí existen. A ver, casos viejos para estudiar, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola en Argentina no entraba. Se regalaba la Coca-Cola, se regalaba porque nadie la quería comprar, hasta que la impusieron. Bueno, eso no es un caso de emprendedor. El emprendedor es el que nace desde la nada y surge desde la nada y se desarrolla. Para contar un caso de emprendedores con respecto a la Coca-Cola, en Perú, donde estaba Sendero Luminoso, en los tiempos que estaba Sendero Luminoso, claro, todo lo que era americano, todo lo que provenía de Estados Unidos, era visto como parte del imperialismo, entonces no solamente se atacaban las plantas, sino también los camiones de Coca-Cola y no quedaba nada. Y llegó un momento en que no había Coca-Cola, porque nadie se animaba a ni vender ni producir. Y entonces apareció una familia que tuvo la iniciativa, evangélicos, creyeron que lo podían hacer y empezaron a recolectar botellas de cualquier clase y cualquier tipo. Y a uno de ellos, a uno de los hijos, se le ocurrió hacer una fórmula de una bebida cola y la llamaron Cola Real. Gracias. Y se lanzaron con eso. Bueno, para contarse, hacerles corto la historia, a lo largo de unos cuantos años, como Cola Real llegó a ser tan fuerte y tan potente, vino la Coca-Cola y la compró y le pagaron $600 millones. No sé si le alcanza a usted. ¿No? Y uno dice, pero ¿y por qué? ¿Y por qué ellos vieron que la gente quería tomar bebidas cola, pero que por la cuestión política como estaba planteada en ese momento era imposible? Y en lugar de entrar a rezongar, pensaron cómo solucionamos el problema y ahí se generó una oportunidad. ¿Cómo arrancaron? ¿Con $600 millones? No, con nada. Es más, hipotecaron su casa para poder sacar el primer crédito para empezar a producir. Pero no, usted no crea que montaron un taller, no, en su casa para poder comprar los ingredientes para hacerlo, porque no tenían nada, porque era una familia pobre. Y la envasaban en cuanta botella encontraban. Así que una botella era de una forma, la otra de otra, una tenía una marca, la otra tenía la otra. No importaba qué botella fuera, lavaban la botella y salían. Y entonces te tocaba una que era más grande, otra que era más chica, pero iban, las botellas iban. Y empezaron a tener ventas y esto generó algo interesante. Entonces, los paradigmas muchas veces frenan a las personas. Y lo que uno tiene que hacer es enfocarse en la fe, en aquello que
rompe el paradigma y que me da a mí la posibilidad de decir, yo puedo. No hay nada que me limite. No existe nada que me frene. Yo puedo desarrollarme. Puede ser que sea más difícil o menos difícil. Puede ser que sean las épocas, porque imagínense que si ellos se largaban a hacer la cola real sin que Sendero Luminoso estuviera tomando como objetivo de ataque a los camiones de la Coca-Cola, evidentemente competir contra la Coca-Cola es prácticamente imposible. Nadie le va a comprar. Y esto es una realidad. Pero en el estado de necesidad, donde había gente que quería consumir algo y no lo tenían, ellos tuvieron una oportunidad. Por eso el emprendedor no solamente, y esto es básico del emprendedor, el emprendedor no tiene que hacer lo que quiere, siente y piensa. Porque el emprendedor no es un artista. Ahora, ¿puede haber artistas emprendedores? Obvio que sí. Pero la diferencia entre el artista y el emprendedor es que el artista va a volcar lo que siente, lo que piensa, lo que cree, mientras que el emprendedor está mirando a la gente y dice, ¿qué necesita? Porque no es cuestión de lanzarse una aventura, sino que es también conocer de técnicas. Por eso en el Centro de Estudios tenemos el desarrollo de Emprende. Emprendedores necesitan todo un asesoramiento y todo un entrenamiento técnico que ayuda para que uno pueda ser emprendedor. No es ir a la aventura a ver qué pasa, sino que todo tiene una razón y tiene una lógica. Obviamente también tenemos fe. Yo cuando pensaba, digo, la Biblia como libro de texto para emprendedores. Y pensaba por un momento en Jesús. Jesús vino a establecer la iglesia. Y pasó por diferentes momentos y etapas de soledad, etapas que nadie creía en él, etapas de frustraciones, etapas de diferentes tipos. Pero él desarrolló. Y me impacta mucho lo que dice San Juan 12, versículos 49 y 50, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo porque como el Padre me lo ha dicho. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. San Juan 12, 49 al 50. Dice, es interesante el pensamiento de Jesús. Dice, yo no estoy acá porque se me ocurrió. Yo fui enviado, ¿no? Y entonces uno piensa, si yo voy a ser emprendedor, ¿por cuenta de quién lo voy a hacer? El primer punto que uno tiene que analizar es por cuenta de quién. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para aquellos que tienen fe en Jesús, es creer en lo que Dios te muestra, en lo que Dios te dice. Y cuando Dios te habla de algo, bueno, avanzás sobre eso. Y esto es tan importante porque en lo personal tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Hay gente que quiere ganar dinero y ganar dinero nada más. Y entonces lo que hace es estafar a las personas. A mí cuando en la agencia de publicidad me venía alguna persona y me pedía que yo le hiciera la publicidad de cualquier producto, siempre decían lo mismo. La primera venta te la hago yo. La segunda te la haces vos. Porque si yo logro venderle algo a alguien y es una porquería, lo que vos le ofreces, la segunda vez no te compran. Entonces pensá bien si vas a invertir el dinero en publicidad, porque si no vas a invertir el dinero en publicidad y lo vas a perder, porque la gente no te va a seguir comprando. Es decir, es interesante por cuenta de quién voy. ¿Quién es el que me manda? ¿Qué me impulsa? ¿Me impulsa mi ambición? Y bueno, si te impulsa la ambición,
que para muchos es el impulsor general en el mundo, y vas a tener muchas posibilidades de hacer este tipo de cosas que acabo de decirte. De estafas que nosotros tenemos hay muchísimas, pero muchísimas. Y entonces uno tiene que saber qué es lo que quiere y cómo uno quiere desarrollarse, hacia dónde quiere ir. Pero Jesús va a decir algo que es algo interesante. El mandamiento es poderoso. Y él dice, yo no vine a hablarles lo que a mí me parece, sino que el Padre me envió. Y el mandamiento es poderoso. Y entonces esto nos remite hacia atrás. Estamos hablando de romper paradigmas que te paralizaban, que te detenían, que te cortaban. Bueno, Dios cuando creó a la mujer y al hombre, les encargó la tierra, les dijo, ustedes se encargan de esta tierra para desarrollarla, para llenarla de hombres y de mujeres y para sojuzgarla. Es decir, que el hombre es el depositario de esto que Dios creó, que nosotros llamamos tierra. Entonces, si Dios creó todo y lo entregó en las manos, ¿cómo yo me puedo sentir excluido y decir, no, yo no puedo ser un emprendedor? Si lo primero que me dice la Biblia es que antes que crearan al hombre y a la mujer, Dios en la Trinidad decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando uno ve todo lo que fue hecho por Dios. Entonces uno dice, si Dios hizo todo esto y dijo que a mí me hacía a su imagen y semejanza, yo soy un emprendedor. Y si yo soy un emprendedor, lo que tengo es que despertar esa conciencia que algunas veces está letargada, media dormida, porque nos presionaron tanto con los paradigmas, diciendo vos no podés, 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 y llegó al punto de que me la dejaron dormidita, me la desmayaron a golpes. Pero yo tengo una identidad dentro que me está diciendo, puedo. Y entonces, ¿qué necesito? Bueno, necesito saber quién es el que me manda y por cuenta de quién voy. Porque eso me va a determinar mucho qué es lo que voy a hacer. Y entonces ahí empezamos a ver un terreno que tiene que ser reparado, restaurado, redimido. Un terreno que he perdido, en el cual yo me siento que no estoy en condiciones, que no soy quien, y tiene que venir Dios a decirme, sí sos, sí tenés, la genética tuya es esta, anímate y lo vas a lograr. Y entonces cuando eso está bien claro, empiezo a darme cuenta que lo que Dios dijo se cumplió y que la potencialidad de esas palabras sigue hasta el día de hoy. Y en la base de esto que usted acaba de leer junto conmigo está el proyecto de Jesús, que fue la iglesia, y el desarrollar algo que fue extraordinariamente maravilloso y que pasó por periodos muy nefastos, muy malos, donde se torció el objetivo, donde hubo gente que hizo las cosas muy mal, pero Dios siempre se guardó un remanente que siempre afloró y siempre dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y multiplicó. Yo no tengo que explicarle mucho cómo son las leyes de Dios, porque usted me imagino que las entiende. ¿Cuánto comieron alguna vez una mandarina? Naranja o lo que fuere. Una sandía. Una sandía, ¿cuántas semillas tiene? Esa es la ley de Dios. Usted toma una sandía y se encuentra que adentro tiene una cantidad maravillosa de semillas que son potenciales plantas de sandías que van a dar cientos y miles de sandías a lo largo de su historia.
Y entonces uno mira, claro, después aparecen los que hacen genética y te sacan las frutas sin semillas. Bueno, este es el paradigma, que tratan de hacer gente que son frutos sin semillas, para decirle, vos no vas a poder fructificar. Y yo tengo la buena noticia que darle, usted puede fructificar. Usted fue engendrado para fructificar. Nada puede detenerle en el proceso para que usted pueda ser emprendedor. Lo único que puede detenerle es que usted le crea el paradigma y diga, yo soy una planta sin semillas. No, usted no es planta sin semillas, no es una fruta sin semillas. Usted está cargado de semillas. Y solamente lo que hay que hacer es soltarlas, permitir que éstas se empiecen a desarrollar y en ese desarrollo se pueda ver todo lo que viene, todo lo que está preparado para crecer y para lanzarse hacia adelante de una manera maravillosa. Entonces, algunos puntos claves que yo quisiera remarcar. La aptitud y la actitud. Son dos temas completamente separados. La aptitud, con P, tiene que ver con el conocimiento que tengas del tema. Y para esto es necesario que usted se lance con todo a investigar. El quinquenio pasado fue de investigación y desarrollo. Y hablamos mucho acerca de investigación y desarrollo. Yo tengo que investigar. Y tengo que investigar, como recién le decía, quien pueda mirar a la gente y ver qué es lo que es necesario, cuál es la queja, cuál es el faltante, qué les está faltando, es el que tiene resuelto el tema. Se cuenta, y esto yo lo he dado en infinidad de seminarios hablando sobre publicidad, que 2 personas llegaron a un pueblo en África y eran 2 corredores de zapatos, es decir, eran vendedores de fábricas de zapatos. Y uno llegó, en aquella época los medios de comunicación no eran los de hoy, existían los telegramas, y mandó un telegrama y dice, imposible vender zapatos, todos están descalzos. Y el de la competencia puso un telegrama que decía, manden todos los zapatos que puedan, nadie tiene zapatos, le vamos a vender zapatos a todos. ¿Se entiende? Cuando yo estuve en Cuba, me impactó algo interesantísimo. Los cubanos me decían, nosotros tuvimos problemas con los rusos, cuando los rusos vinieron acá a Cuba, porque los rusos nos querían dar tecnología, nos querían ayudar con tecnologías y cosas por el estilo que a nosotros no nos servían para nada. Y entonces nosotros les decíamos, miren, necesitamos que nos renueven el parque industrial del azúcar, y ellos decían, no, ustedes necesitan puentes. Y querían venir a hacer puentes. Ahora, es lógico pensar que usted va a hacer un puente en Rusia para cruzar algún río, algún charco, lo que sea. Porque en invierno hace tanto frío, pero en Cuba lo cruzan con los pantalones remangados y no se mueren de frío. Y entonces los rusos no podían entender que la temperatura de Cuba hacía innecesario el puente. No hay época de deshielo donde el río se hace enorme. No existe eso. ¿Por qué? Porque no hay deshielo, porque no hay hielo. Y el río es igual siempre. Y entonces no podían entender. ¿Por qué? Porque ellos estaban metidos en su realidad rusa. No podían entender la realidad cubana. Esto pasa muchas veces, donde muchos emprendedores fracasan porque quieren vender lo que ellos quieren comprar. El emprendedor tiene que empezar
por tener aptitud, conocer, saber. Y uno de los primeros puntos que tengo que manejar en esto es que yo no voy a hacer algo que me gustaría a mí. Yo tengo que saber lo que le gusta a la gente. Una vez le di un mate a un pastor de Francia que vino y dijo, ¿por qué hay que tomar esto? ¿Es remedio? Si vas a vender mate en París, te vas a morir de frío. Ahora, acá el mate funciona. Entonces, vos tenés que conocer los gustos de la gente. No tenés que preocuparte en hacer algo que a vos te agrade y decir, a mí me gusta, entonces la gente lo va a comprar. No, tenés que ver qué es lo que la gente quiere. Y esto es parte de la aptitud que yo tengo que tener. La actitud es la predisposición que yo tenga. A ver, yo soy de Avellaneda. Disculpe, pero con todo el respeto a todos los demás lugares de la tierra, de esta tierra argentina, Avellaneda es el centro del mundo, para mí. Pero yo aparte le puedo contar la historia de Argentina sin moverme de Avellaneda. Porque Avellaneda fue el polo más poderoso, industrial y comercial que nosotros tuvimos. Después se fue desarmando, pero allí estaban todas las barracas laneras, ahí estaba el mercado, o mejor dicho, el mercado concentrador de lanares, es decir, ahí se faenaban los lanares. Todas las oleaginosas, las plantas oleaginosas estaban en Avellaneda. 2 de las 3 acerías estaban en Avellaneda. Los frigoríficos más importantes de venta de ganado, como el Anglo, estaban en Avellaneda. Todo lo que tiene que ver con el polo petroquímico de Dock Sud estaba en Avellaneda. Y si quieres, sigo. Le puedo mencionar muchas industrias que tenían que ver con Avellaneda. Bueno, en Avellaneda, cosas que pasan, no me pidan explicación por qué, porque estos son investigaciones de mercado que uno tiene que saberlas, de repente porque el sol pega, porque el sol no pega, qué sé yo. Pero hay cuadras que son comerciales y hay cuadras que no son comerciales. En Avellaneda la cuadra que está en Alsina y Mitre, que va hacia el sur, esa cuadra, si usted va hacia el sur, a mano derecha, es la cuadra de mayor venta. Y el que tenía la mayor cantidad de locales en el lugar era don Julio, un judío, un tipo maravilloso. Él tenía una sedería, famosa sedería, sedería de Julio. Cuando ya las sederías empezaron a declinar, Julio fue achicando el negocio y haciendo locales y fue rentando los locales. Y después ya estaba ahí suelto. Pero claro, suelto para él, ya retirado y todo, era estar cerca de los negocios, cerca del negocio. Él quería estar ahí. Y una vez entra y está mirando a uno de sus inquilinos, que tenía, no me acuerdo, creo que era una librería de artículos escolares, no una librería de libros. Y entra una clienta y le dice, ¿tiene tal cosa? Y el que lo atiende le dice, no, no tengo. Y don Julio lo está mirando. Esto es lo que le cuento pasó. Don Julio lo está mirando y ve que la mujer se va y dice, señora, espere, ¿sabe qué? Tenemos esto, tenemos... Le entró a sacar todo lo que tenía y le hizo una venta bárbara. Y después que le hizo una venta bárbara, cuando se fue la mujer dice, ¿cómo usted va a decir lo que no tiene? Usted tiene que decir lo que tiene. Esa es la actitud. ¿Cómo yo voy a enfrentar la situación? Si yo voy esperando que me digan que no y me quedo con el no, entonces la actitud mía es paupérrima. ¿Qué tengo que hacer? Yo voy a buscar el sí. Y si no lo logro de una manera, lo logro de otra. Y entonces voy a tener una actitud que me lleve a hacer ese proyecto que yo tengo realidad. ¿Está claro? Llévese lo de don Julio y acuérdese, cada vez que le digan algo que no tiene, diga lo que tiene. Pero pastor, eso no es muy bíblico, ¿ah, no?
Pedro y Juan, delante del cojo en la Hermosa, dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Levántate. Y fue sanado. Amén. Bien. Tener actitud es entender el desafío y lanzarse en pos de él. Es clave. Segundo punto que yo quisiera hablar un poquito es acerca de las dudas y los miedos a emprender. Quien diga que va a hacer un emprendimiento y me diga a mí, no tengo temor, es un irresponsable. Todo emprendimiento implica un temor. Y después vamos a hablar un poquito de lo que es la capacidad de frustración en el final. Que no es la capacidad de frustrarte, sino la capacidad de levantarte de la frustración. Todo emprendimiento trae consigo vértigo. Trae consigo sensaciones. Quien camina con Dios sabe tomarse de su mano y eso es lo que quita toda ansiedad. Quien no lo hace, bueno, tiene que saber que esto va a venir y tiene que saber que lo va a tener que enfrentar. Y que es importante que al enfrentarlo no muera en el intento. Los temores se van disipando también cuando uno hizo una investigación y está haciendo las cosas seriamente. Si cuanto más a la aventura va la persona, mayor serán los riesgos y mayor serán los temores. Los riesgos se minimizan también cuando existen equipos. Cuando yo puedo formar equipos de trabajo, ya sea porque tengo socios o porque con otras personas empiezo a trabajar y formo equipos. Hay muchas formas de formar equipos. De repente desde emprendimientos donde en un local hay varios emprendedores que están ofertando diferentes productos y ahí el riesgo se minimiza porque entra una persona de repente para comprar manzanas porque hay uno que vende manzanas y se termina llevando un saco porque había uno que tejía pulóveres. ¿Se entiende? Entonces esto es lo que a uno lo tiene que llevar a pensar y a decir, bueno, ¿puedo yo lanzarme con un emprendimiento? Sí. ¿Qué necesito? Necesito aptitud y actitud. Cuando yo tengo estas dos cosas voy a ir contra los temores y los voy a vencer. Si yo no voy contra esto, voy a estar dependiente permanentemente del azar. ¿Qué alcance va a tener mi emprendimiento? Todos nosotros podemos tener noción del alcance que puede llegar a tener, pero en realidad se puede disparar mucho más lejos, puede ir mucho más allá. Alguna vez, y debe haber DVDs para que ustedes lo puedan ver, le hice un reportaje a Carlos Anacondia, porque Carlos, como empresario, no nació, sino que él tuvo una inquietud, era un trabajador de Segva, y tuvo una inquietud, porque él dijo, da bronca ir a una ferretería a buscar tornillos y que te digan no tengo. Y vos necesitas un tornillo determinado de un pase necesitado porque estás arreglando el auto, por lo que fuera, y te dicen no tengo. Entonces dice, hay que hacer un negocio solamente de tornillos. Y así nació la bulonera. Hoy hay en todo el país, por todos lados, pero la primera bulonera fue la de él. Y él empezó con esa necesidad. Dijo, se necesita un boliche que tenga todos los tornillos y toda la tuerca. Y que vos sabés que vas a buscar y encontrás. Y así nació. Claro, él dice, ¿y qué alcance podía tener? Y en un barrio, qué sé yo, el auto, esto. No. Después se expandió porque empezó a tener tornillos y a comprar y a estoquear. Y las fábricas de tornillos tienen máquinas, pero las máquinas se regulan para hacer determinado tornillo
por longitud, por grosor y también por pase de rosca. Es decir, son 3 los factores que intervienen allí. Y entonces, ¿qué sucede? Mientras que están produciendo uno, no pueden producir otro. Y él fue comprando y después venían empresas, Ferrocarriles Argentinos, todas las empresas Acro y todas las empresas que tenían andamios. Me acuerdo, no me acuerdo, Domecq, que producía submarinos. Y así empezaron a decir, necesitamos tal bulón, y no tenemos. ¿Y cuándo van a producir? ¿Y de acá? ¿Y quién puede tener? Y mirá, allá en Quilmes hay uno que tiene, y venían a él, y él les podía proveer los bulones que necesitaban. ¿Se entiende? De un emprendimiento para solucionar un problema barrial, terminó proveyendo a empresas impresionantes porque él tenía lo que los otros no podían tener. ¿Qué? El stock. Porque ninguna empresa va a hacer bulones por las dudas. ¿Se entiende? Porque no puede gastar la materia prima. A usted cuando le dicen los japoneses hacen la huelga al revés, eso es tener conciencia de país. El que dice eso es un salame picado grueso encima. Los japoneses cuando trabajan de más para hacer una huelga, lo que están haciendo es consumir la materia prima. Para que ustedes entiendan. Compre lo que usted quiera de Japón. Una radio, lo que quiera. Bueno, sepa que ellos ya tienen diseñada la radio que le van a vender en el 2023. Pero antes le van a vender la de 2014, 2015, 2016 y así sucesivamente, porque si no lo hacen, ¿cómo mantienen la fábrica? ¿Cómo le dan trabajo a los obreros? ¿Se entiende? Y lo que Carlos descubrió es que aquí se necesitaba tener stock, tener guardados los bulones que eran necesarios. Entonces, ¿qué alcance puede llegar a tener tu emprendimiento? Ilimitado. Se puede disparar y se puede ir más allá de todo lo que puedes pensar. Y aunque después te quieran imitar, no lo van a poder hacer porque como es un emprendimiento y ganaste un espacio, ese espacio que ganaste después lo vas multiplicando y lo vas llevando hacia adelante. ¿Está? Paradigmas. Para comenzar un emprendimiento necesito una nueva forma de pensar y de actuar, sí y no. Sí, necesitamos formas nuevas de pensar porque por lo general estamos colonizados. Yo tengo una canción ahí en Surcos que habla de mentes colonizadas, que no pueden pensar nada. Lobos muy extraños conducen al rebaño. Cuando los chicos tomaron las escuelas, yo me fui al Kraus, entré, y cuando los chicos que estaban allí tomando la escuela se dieron cuenta o supieron que yo era uno de los que había tomado el colegio en el 74, claro, pasé a ser como un poquito como Mariano Moreno, no sé, me transformé en prócer, ¿no? Nos puede venir a dar una charla y qué sé yo. Y automáticamente bajaron los 6 delegados de las 6 carreras que tiene el Otto Kraus. Y entonces le decía, bueno, ¿cuál es el problema? Y me decía la chica de química, nosotros en química no tenemos problema, pero estamos solidarios con los de construcciones. Los de construcciones no están viendo, no sé cómo se les llama técnicamente, pero el nombre comercial es Durlock. Dice, y hoy entrar en la construcción sin saber de Durlock es morirte de hambre. Entonces, y los de mecánica le sacaron las materias de motores diésel. ¿Cómo vas a pensar que alguien va a salir como un técnico mecánico sin saber nada de motores diésel? Es que es lo que estábamos hablando, mentes colonizadas. Te están tratando de quitar contenido para que vos sepas nada más lo que ellos quieren y puedas trabajar solamente en eso, diciendo, yo no me puedo mover de acá porque estoy atado. A ver, vamos a hacer un poquito de historia sobre la Reforma Protestante.
en el campo económico. Cuando Max Weber hace el estudio en el cual determina que Max Weber como sociólogo, que el factor de desarrollo de los pueblos protestantes, o mejor dicho, él estaba haciendo un estudio entre Alemania y Polonia y determinó que Alemania progresaba y Polonia no, y el factor era que Polonia era católica y que Alemania era protestante. Como buen sociólogo se lanza a dar explicación del por qué. Y entonces determina algo, que la teología que decía que cuanto más pobres, más cerca de Dios, predicada en Polonia, llevaba a la gente a un conformismo. Usted aquí en la tierra sufre, en el cielo va a disfrutar. Y ese concepto lo llevó al conformismo y a nadie querer salir. Entonces, había unos pocos terratenientes que tenían toda la tierra y una masa de pueblo que se moría de hambre, a los cuales tenían sojuzgados bajo ese pensamiento de la pobreza. Por eso yo me opuse tanto cuando el Papa actual dijo, quiero una iglesia de pobres para pobres. Yo no, yo quiero una iglesia que libere de los pobres, de la pobreza. Y esto viene desde la Reforma Protestante. ¿Qué pasó en Alemania? Y pasó que el mensaje empezó a ser el mensaje del Evangelio, no del catecismo o del dogma católico. Y se empezó a decir, mirá, Dios te provee, Dios te prospera, Dios es un Dios que interviene en tu economía y te hace crecer. Dios no te quiere ver, dice la Biblia, Dios levanta al pobre del muladar, Dios provee. La misma Virgen María, cuando le agradece a Dios por haberla elegido, dice, mi Dios es el que colma a los pobres de toda riqueza y a los ricos los deja sin nada. Léalo, está en Lucas capítulo 1, lo dijo la Virgen María, que hasta ese momento era virgen. Después que nació Jesús, dejó de ser virgen. Está claro eso. Porque en el momento del nacimiento ya perdió su virginidad. ¿Está? Ese mensaje empezó a calar hondo y aquellos que eran peones en los diferentes campos empezaron a creer que podían rentar un campito, hacer una plantación, y así fueron progresando y compraron después la tierra y se fueron expandiendo y empezó lo que se llamó la pequeña burguesía. La pequeña burguesía tiene que ver con la Reforma Protestante. Bueno, para ser completos y que no se vayan sin nada. Después va a aparecer Marx y dice, Marx decía, yo estoy enamorado de la pequeña burguesía porque después va a venir el proletariado que va a derrumbar a la pequeña burguesía. Ahora, el proletariado, como Marx lo concebía, no tiene sustento sin la revolución industrial. ¿Cuál fue el problema de la revolución industrial? Bueno, usted escucha, es una palabra que ahora ha caído un poquito en desuso, pero por allí en algún informativo usted escucha una palabrita que dice manufacturas. ¿Qué son las manufacturas? Lo que se hace a mano. Ahora, cuando vino la industrialización, se terminó ese tema de la manufactura y empezó a hacer la producción en serie. Y cuando se produce en serie, los que vieron Tiempos Modernos de Carlitos Chaplin, él quedaba con el tic de apretar el único bolón que él tenía que apretar y estaba todo el día apretando ese bolón y después iba a salir de trabajar y se quedaba con el tic de apretar ese bolón. No hacía todo el producto, sino que apretaba un bolón. Claro que hay fábricas que hacen cosas diferentes. Por ejemplo, usted tiene Ferrari, usted compra una Ferrari y cada parte del auto está firmada. Está firmada por el obrero que la hizo. Es decir, que el motor lo hizo una persona, los cueros de los asientos y del tapizado los cosió otra persona, y es esa persona, y si usted tiene un problema con el auto, van y consultan a esa persona, porque esa persona fue el que hizo el producto desde el principio hasta el fin. Cada parte tiene una persona asignada que es quien hizo la tarea. Pero eso lo puede hacer Ferrari porque produce
no sé qué cantidad de autos, pero son muy pocos y los vende a un precio astronómico. Si usted quiere auto para andar todos los días por la calle, tiene que ir a una producción en serie, que le abarata los costos. ¿Qué pasó cuando eso sucedió? Y bueno, hubo mucha gente que fue a parar a la calle. ¿Y qué hicieron los que fueron a parar a la calle? Se vinieron a nuestra tierra. Y esta es la segunda ola de inmigración que nosotros recibimos. Si yo voy a romper con el paradigma, ¿quién me quiere imponer el paradigma? Y el paradigma me lo quiere imponer el que quiere el mercado solo para él. El que me va a decir, no hagas eso, ¿por qué? Porque me saca mercado a mí. Pero no te va a venir a decir eso. ¿Qué te va a decir? No vas a servir, no servís para nada. ¿A quién le decían esto en la Biblia? Bueno, mire, se lo dijeron a los judíos cuando estaban en Egipto. Faraón les decía, ustedes débiles judíos no sirven para nada, pero cuando se reunía con su séquito decía, si no los paramos, nos van a dominar. Pero el mensaje que les daba a los judíos era, ustedes no sirven para nada. A Jesús, sus propios hermanos, que nacieron de la ex Virgen María. Según lo dice allí en San Juan 7, sus propios hermanos no creían en él y se burlaban de él y decían barbaridades. Después terminaron siendo apóstoles, pero en el principio se burlaban de él. Es lógico que el mundo te va a decir que no. Es lógico que los que tienen la vaca atada te van a decir que no. Pero el que tiene revelación, el que hace investigación y desarrollo y dice, yo me lanzo, va a tener su recompensa. Y rompe el paradigma. Se atreve a creer que puede alcanzar más lejos que lo que dan sus ojos. Y entonces aquí aparece lo último, de lo cual voy a hablar unos minutitos nada más y ya termino, que es acerca de la capacidad de frustración. Es importante que te capacites, por eso el centro de estudios, es importante que te desarrolles, es importante que puedas desarrollar una mentalidad analítica, es decir, que puedas mirar lo que está alrededor tuyo y analizarlo. ¿Está? Y uno empieza a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? La gente se resbala, qué sé yo. La gente se resbala. ¿Sabe qué? Hay tremendos productos, tremendos. Yo me acuerdo de uno, por ejemplo. Un químico trabajando para una compañía, se le derramaron y se juntaron dos químicos y cuando los quiso limpiar se dio cuenta que el agua no los penetraba. Y sacó un impermeabilizante impresionante que usted lo tira con un aerosol arriba de una tela, de la que fuera, las sillas que están tapizadas, cosas así, alfombras, y usted le tira encima lo que quiera, aceite hirviendo, lo que se le dé la gana, y no penetra. Y usted lo limpia rápido, lo saca todo y no tiene ninguna clase de problema. ¿Sabe cuántas cosas se descubrieron de esa manera? Por una situación fortuita, por una aparentemente desgracia, por un derramamiento de algún elemento, por la mezcla y la fusión de algo. Esto pasó siempre. Pero están los que pasan por delante y no ven el elefante. Y están los que pasan por delante y ven la hormiga. Y el asunto es si yo voy a ver hormigas o si me voy a tragar los elefantes. Entonces, es importante la actitud que yo tenga y la aptitud que yo tenga. Y entonces allí es donde yo me voy a convencer de lo que estoy haciendo. Los grandes, miren, los paradigmas funcionaron de una manera tremenda. ¿Cuánto dinero movió la industria de Hollywood? Y le estoy hablando de la industria de Hollywood por no hablarle de industria cinematográfica universal. ¿Cuánto dinero? ¿Lo podemos calcular? No. Son cifras extraordinarias. Algunas veces uno ve
lo que sale a hacer una película nada más y se queda maravillado. Y después cuando ve todo lo que ha recaudado. Ahora, cuando los hermanos Lumière hicieron la primer cámara que pudo filmar, dijeron, es un excelente avance, pero sin valor comercial. Ellos dijeron que no tenía valor comercial. Yo creo que si los hermanos Lumière hoy estuvieran vivos, se vuelven a morir de un infarto. Porque ellos no le vieron el valor comercial a algo que después se transformó en una industria impresionante. Algunas veces no entendemos la potencialidad y tenemos que descubrirla. Quien se levanta y sabe que es emprendedor, sabe que se va a encontrar con el no por delante, sabe que va a encontrarse con la negativa. Don Julio, no digas lo que no tenés, decí lo que tenés. Dando una lección al librero que no estaba vendiendo. Y se lo dijo bien claro, yo no le conté toda la historia. Dijo, pibe, ¿cómo me vas a pagar el alquiler si te manejás así? Estaba pensando en él. Digo, yo le enseño a vender para que me pueda pagar el alquiler. Porque si no esté dormido... ¿Está? Es decir, si nosotros logramos entender esto, si nosotros llegamos al punto clave de poder desarrollarnos, pensar y plantearnos la historia, vamos a enfrentar contratiempos. Para los que tenemos fe en Dios, nos levantamos de su mano. El que no tiene fe en Dios va a tener que hacer uso de aquello que tiene conocimiento y poner todo el entusiasmo y la fe para levantarse. Con Dios es mucho más fácil, porque Él es el mayor emprendedor de la historia. Él es emprendedor. Y cuando yo entiendo que Dios es emprendedor y me dice, a vos te hice a mi imagen y semejanza, y yo digo, yo soy imagen y semejanza de Él, ¿qué puedo llegar a ser? Emprendedor. Y uno ve potencializado aquello que Dios dijo. Quien tenga temores o quien no tenga temores, vuelvo a decirle, es un irresponsable. Quien tiene temores es normal. Ahora, te tenés que sobreponer a ellos. Y si fracaso, lo volvés a intentar. Pero no sin antes analizar por qué fracasaste. Eso se llama know-how, el conocimiento del cómo hacerlo. Porque muchos saben lo que hay que hacer, pero no saben cómo hacerlo. Y entonces vos tenés que investigar en lo que estás emprendiendo. ¿Qué es? ¿Por qué fracasaste? Y cuando determinás cuál fue el motivo del fracaso y lo modificás, tenés una oportunidad maravillosa para poder levantarte y desarrollarte con todo. Yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. El tema es que nosotros lleguemos al punto de creerle a Él, que no somos lo que nosotros pensamos. Algunas veces los paradigmas nos han dañado tanto que llegamos al punto de creer que somos lo que el paradigma dice y no somos lo que el paradigma dice. Y si lo fuéramos, tenemos posibilidades de cambiar la historia, de redimir la historia, de hacer las cosas completamente nuevas. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Yo quiero invitar a todos a que hagamos una oración. A quienes conocen y a quienes no conocen a Jesús. Y dejar que Él te pueda mostrar el potencial que está en tu vida, lo que Él puso adentro tuyo. Ese ingrediente que tenés adentro tuyo, que te hace un emprendedor, pero que a lo mejor está dormido y hay que despertarlo. Y una vez que lo despertaste, prepárate, porque vas a ver emprendimiento.
va a llegar un momento en que te va a dar cosa, porque vas a ver posibilidades por todo lado y no las vas a poder hacer todas. Y entonces vas a tener que empezar a ayudar a otros a que se desarrollen y que crezcan, porque vienen tiempos buenos, donde Dios va a soplar en la vela de cada uno de los barcos de ustedes, para que puedan avanzar a velocidad y creer que todo es posible para aquel que cree. Señor, yo encomiendo a cada una de estas mujeres y de estos varones en tus manos. Algunos ya tienen sueños y tienen emprendimientos, otros no. Ábrele los ojos para que puedan ver aquellas cosas que por lo general pasan por nuestro lado y no las notamos. Y que se establezca en ellos la capacidad de determinar todo lo que es necesario y poder alcanzar triunfos grandes por medio de tu mano de poder. Señor, yo te ruego ahora que pongas tu mano de gloria sobre cada una de tus hijas y de tus hijos, que traigas bendición sobre ellas y sobre ellos, y se abran los cielos sobre ellas y ellos, Señor, y puedan tener un encuentro contigo. Y sobre todas las cosas puedan mirarse a sí mismos y romper los paradigmas negativos, esos paradigmas terribles que los llevan al fracaso, a sentir que ellos no tienen posibilidad, no tienen capacidad, y puedan creer que has puesto en su alma esa semilla de gloria que los lleva a ser emprendedores por medio de tu poder. Y que cuando sus fuerzas no den más, vengan las tuyas para darles el aventón, para darles el empujón que necesitan, para ir hacia adelante y conquistarlo todo en el nombre de Jesús. Yo los entrego en tus manos y te ruego que venga tu gloria sobre cada una de ellas y de ellos. Amén y amén. Que Dios los bendiga muy ricamente. Y no se queden con lo que les dicen, rompan todo paradigma, porque hay cosas buenas que vienen a sus vidas. Dios los bendiga.